Biblias en este momento. Leemos la palabra de Dios en el Salmo capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Salmo 15, verso 1 hasta el verso 5. Estamos empezando en este día, una vez más, una serie en la cual hemos titulado Para la vida piadosa. Y en este día vamos a estar viendo en este salmo una interrogante para la vida piadosa. Así que leemos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Dios bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Que tu bendición, que el poder de tu Espíritu Santo sea iluminando nuestros corazones, nuestras mentes, y nos ayude a comprender la palabra y que ésta sea aplicada a nuestras vidas, oh Dios. Esto nosotros te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Una interrogante para la vida piadosa. En la Biblia nosotros encontramos grandes historias. Bueno, el hermano pastor Raymond la semana pasada nos hablaba a nosotros acerca de aquella impresionante historia del profeta Elías Tisbista y la viuda de Sarepta. Muy interesante esa historia. Si usted no estuvo acá la semana pasada, le invitamos a ir a nuestra página de YouTube y suscribirse y darle like y darle a la campanita. Pero también en la Biblia nosotros podemos encontrar grandes milagros impresionantes que lo leemos y nos dejan con la boca abierta. Uno de ellos es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. En 2 ocasiones, nos dice la Biblia, el Señor alimentó a más de 4,000 personas. Podemos ver cuando leemos la palabra de Dios grandes conversaciones que se han dado dentro de las páginas de la Biblia, de la palabra de Dios. Una de ellas usted tal vez la recuerda, la conversación de Jesús con Nicodemo. Una conversación que ha pasado a la historia. Pero también en la Biblia nosotros encontramos grandes preguntas, grandes cuestionantes o grandes interrogantes. Y una de esas interrogantes, una de esas gran interrogantes de la Biblia, nosotros la encontramos en este pasaje. Y esa interrogante la hace el mismo salmista, en este caso el rey David, a quien se le atribuye este salmo. Y esa interrogante se la dirige el rey David nada más y nada menos que a Dios mismo.
Y él le pregunta a Dios, lo que él quiere saber en este lugar es, ¿quién es el que va a entrar a tu tabernáculo? Dice el salmista David. ¿Quién es el que va a morar en tu santo monte o en tu monte santo? Estas dos preguntas son preguntas sinónimas, o sea, en esencia es una sola pregunta que el salmista se está haciendo. ¿Quién podrá entrar a tu presencia, Señor? Y esa pregunta el salmista tal vez se la está haciendo en un contexto donde él quiere de manera sincera saber qué es lo que él necesita para poder experimentar la presencia de Dios. Y esa es una de esas preguntas también de la Biblia que nosotros no vamos a tener que esperar hasta la venida del Señor o estar en la presencia de Dios para nosotros recibir su respuesta. Porque si usted se pudo dar cuenta cuando leíamos el pasaje, es el mismo salmista, probablemente meditando, dicen los comentaristas, en los 10 mandamientos, que nos da a nosotros la respuesta a esa interrogante, en los versículos 1 al versículo 4. Los estudiosos de la Biblia, algunos de ellos, dicen que, aunque no se sabe a ciencia cierta, los estudiosos de la Biblia, muchas veces, cuando decimos que no se sabe a ciencia cierta, le voy a decir por qué, pero muchas veces los estudiosos de la Biblia, cuando están comentando un pasaje o están hablando acerca de un pasaje, yo les recomiendo a todos ustedes, si ustedes no tienen un comentario bíblico, usted quiere, mire, hacer una inversión, que sea esa su primera inversión del 2024, un comentario bíblico. Y así usted va a poder profundizar la palabra de Dios y va a poder conocer lo que dicen los expertos en los distintos idiomas de la palabra de Dios, va a poder profundizar la interpretación correcta. Bueno, cuando ellos hacen ese estudio, los teólogos, ellos usualmente toman en cuenta otros pasajes de las Escrituras, porque la Biblia, un principio hermenéutico que se enseña en los seminarios y que nosotros enseñamos en la iglesia, es que la Biblia se interpreta con la Biblia. Entonces ellos dicen que posiblemente, aunque no se sepa ciencia cierta, David escribió este salmo cuando él intentaba transferir el arca del pacto hacia Jerusalén. ¿Qué pasa? Que la palabra de Dios nos dice que cuando David había conquistado aquella ciudad de mano de los jebuseos, intentó mover el arca que residía en un tabernáculo, que residía en una especie de casa de campaña, la intentó llevar hacia la ciudad real que él había conquistado, hacia Jerusalén. Y en ese transcurso, el arca del pacto que iba encima de carretas allí, se iba a caer de una de las carretas, y uno de los sirvientes de los amigos de David, Usa, extendió su mano para no permitir que el arca se cayese al suelo. Y dice la palabra de Dios que en aquel momento aquel hombre expiró. Porque la palabra de Dios estipulaba que solamente los sacerdotes, los que habían sido encomendados para ese servicio, podían tocar el arca. Y este hombre, Usa, obviamente no era un sacerdote.
Y Dios en aquel momento no permitió eso. Y cuando usted lee esta historia en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 9, usted va a ver que allí David se hace una pregunta. Y la pregunta que David se hace en aquel lugar es: ¿cómo ha de venir el arca de Jehová donde mí? Usted lo puede leer en 2 Samuel capítulo 6, versículo 9. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Porque el arca en aquel momento representaba, como ya hemos dicho, la presencia de Dios mismo. Allí dentro del arca se encontraban, según el testimonio bíblico, las 2 tablas de los mandamientos que Dios había escrito con el dedo de su mano, y la vara de Aarón, que luego reverdeció. Y esto simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo, aquella misma presencia que había descendido en el monte Sinaí cuando Dios le dio los mandamientos a los israelitas. De manera que esta pregunta que se hace David cuando intentaba llevar el arca hacia Jerusalén, y todo este evento, se entiende que probablemente fue lo que motivó a que David se hiciera esta pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Así que cuando nosotros vemos que David, de manera sincera, está preguntándole a Dios: ¿cuál es la forma, Señor, de poder entrar a tu presencia? ¿Cuál es la manera adecuada de poder habitar donde tú habitas? Se está refiriendo a: si hay algo, Dios, que yo tengo que hacer, dime qué es para yo hacerlo. Y nosotros sabemos por la palabra de Dios que cuando recibimos a Jesucristo, tenemos libre entrada, libre acceso a la palabra, a la presencia de Dios. Libre acceso a Dios tenemos por Jesucristo. Ahora, en el Antiguo Testamento, los que querían servir a Dios y vivir para Dios no tenían ese lujo que nosotros hoy en día tenemos por Jesucristo. Eso lo enseña la Biblia. De manera que David se está haciendo una pregunta muy válida para su tiempo, que nosotros también nos deberíamos hacer el día de hoy de igual manera. Y no tal vez sería: Señor, ¿qué yo tengo que hacer para poder recibir los beneficios de tu presencia o para poder tener comunión contigo? Porque esa comunión, si usted ha recibido al Señor Jesucristo, usted tiene esa comunión con Dios garantizada. Pero tal vez sería: Señor, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer para yo poder experimentar, para yo poder habitar donde tú estás en tu lugar santo? Porque ciertamente no siempre nosotros en nuestros corazones nos sentimos totalmente seguros de que tenemos ese acceso del cual nos habla la Biblia hacia la presencia de Dios. Y eso es lo que David quiere saber: si hay algo que yo tengo que hacer. Y sí, la Biblia dice que hay cosas que nosotros tenemos que hacer, de la cual vamos a hablar el día de hoy, para nosotros poder experimentar de manera más tangible, más vívida, si se quiere decir, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y usted tal vez estará pensando: bueno,
¿tengo que orar mucho? Sí, usted tiene que orar mucho. Tenemos que orar mucho. ¿Tengo que leer mucho la Biblia? Sí, tenemos que leer mucho la Biblia. ¿Y tenemos que congregarnos? Sí, tenemos que congregarnos. Y participar de la célula y todo eso. Pero hay otras cosas también que hay que hacer. Y el salmista no habla de esas cosas aquí en este lugar. Algunos, le quiero dar un poquito más de contexto para lo que voy a decir. El estudioso W.T. Perksier, no sé si lo pronuncié bien, él que me perdone, si yo sé que él nunca va a escuchar esto, pero uno no sabe. Y Milo Chapman, que escribieron el comentario de la Biblia, Beacon, que es una serie de comentarios de la Biblia, catalogan este salmo como un salmo litúrgico. ¿Qué es un salmo litúrgico? Bueno, los salmos litúrgicos eran los salmos que los judíos utilizaban para ellos empezar el servicio. Como nosotros cantábamos ahorita, hace un poquito, cantábamos y leíamos la palabra de Dios. Y usualmente cuando cantamos leemos salmos acá, que son canciones. Bueno, los judíos tenían una sección de salmos que ellos consideraban como salmos litúrgicos. Que ellos acudían a estos salmos antes o para empezar la adoración, el tiempo de adoración a Dios, el servicio a Dios. Es decir que David, en esta palabra, lo que los judíos entendieron era que se estaba preguntando de qué manera yo puedo adorar a Dios también. Y nosotros, al igual que David y al igual que los judíos, no tan solo los domingos cuando venimos a la iglesia, todos los días de nuestras vidas, hacemos bien haciéndonos esta pregunta. Señor, ¿qué es lo que yo necesito? Y vamos a la pregunta una vez más, porque estamos hablando dijimos que una interrogante para la vida piadosa. Y quiero dejar esa pregunta clara. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién es que puede habitar en tu presencia? ¿Quién es el que podrá morar en tu lugar santo? ¿Usted sabe por qué nosotros tenemos que hacernos esa pregunta? Porque nosotros no podemos acercarnos a Dios sin saber cómo es que Dios demanda que nosotros nos acerquemos a Él. Y usted sabía que para acercarse a Dios, escuche bien, nosotros debemos de conocer los requisitos que Dios demanda para que nosotros podamos experimentar de manera plena la presencia de Dios. Así que hay requisitos, hay exigencias, si se puede decir, hay demandas que nos hace Dios o que vienen de parte de Dios. Y esas demandas, todos nosotros, sin distinción, necesitamos conocerla por igual. Y eso es lo bueno del servicio a Dios, de que Dios no hace acepción de persona. Todos necesitamos conocer esas demandas que Dios nos hace. No el hermano que está predicando solamente la palabra de Dios, ni los que están sirviendo en la iglesia, ni los que trabajan allá en los controles, no, ni los que tocan el piano y demás. Todos por igual, esos más. Esos más, si se quiere decir algo, si me permite usted un poquito de exageración, tal vez.
De manera que la primera pregunta que nosotros nos debemos hacer para poder dar respuesta a esta gran interrogante, a esta gran pregunta, es: ¿cuáles son esos requisitos? Sencillo. ¿Cuáles son esos requisitos para poder participar? Esa es una mejor palabra, de esa presencia de Dios, de la comunión con Dios. El salmista no habla de alguno de esos requisitos, pero mire lo que nosotros vamos a hacer. Como esto es una serie, nosotros nos vamos a ir por parte. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, nosotros vamos a ver las características. Viene de una expresión literal que se utiliza en Génesis capítulo 17, versículo 1, cuando Dios hablaba con Abraham en aquel lugar y le estaba dando instrucciones para que viviera la vida que a Dios le agrada. Y es cuando Dios le dice a Abraham la siguiente expresión, Génesis 17, verso 1: anda delante de mí y sé perfecto. Eso es lo que significa andar en integridad. Anda delante de mí y sé perfecto. O sea, lo que quiere decir esta palabra, que el vivir para Dios, el morar en su presencia, requiere que nosotros caminemos con Dios, que caminemos en rectitud moralmente, hermanos, que andemos rectamente moral. ¿Se entiende eso? Porque es que no hay forma, escuchemos bien, no hay forma de poder andar como dice aquí, o caminar con Dios si nosotros no tenemos una vida recta moralmente. O sea, usted no puede estar casado y tener un amor prohibido por afuera y decir que es cristiano. Usted no puede llamarse a usted mismo cristiano y cuando usted entra a un establecimiento público, llevarse los artículos que están vendiendo allí, que usted está supuesto a pagar, meterlo en su bolsillo y llevárselo como que son gratis, ¿no? Usted no puede llamarse a usted mismo cristiano y andar en orgías, como dice la palabra de Dios, y hacer todas estas cosas que Dios dice que no debemos hacer. De manera que la integridad busca ser completo para Dios. Nuestra mente, nuestro corazón, pero también nuestra actitud, pero también las cosas que hacemos en nuestra vida. Así que es imposible caminar o tener caminos de perfección, para usar la misma palabra que utiliza la Biblia, con Dios, si nosotros no cuidamos las cosas que nosotros hacemos. Pero también es imposible, y esto es más importante, es imposible que usted tenga una vida recta, moralmente hablando, si usted no ha conocido al Señor Jesucristo en su corazón. Eso también es imposible. Hay personas que sí, que viven muy bien moralmente, pero no pueden mantener ese estándar todo el tiempo. En algún momento usted ve que flaquean y caen. Y uno nada más escucha, caramba, pero tan buena persona, wow, pero tan bien que vivía, ¿no? Usted lo ha escuchado eso, nada más he sido yo. Necesitamos, para esa vida que Dios nos requiere, necesitamos conocerlo, a Dios, conocer a Él. Para caminar con Dios. Es más, Jesucristo dijo, miren, yo soy el camino. Usted no puede caminar con Dios si usted no recibe a Jesucristo, porque Jesucristo es el camino. Él es el camino. A los cristianos del Nuevo Testamento,
cuando se armó un alboroto en Éfeso, capítulo 19 del libro de los Hechos, por la predicación del Evangelio y por la predicación del apóstol Pablo, dice que aquella gente decían, cuando se armó todo esto, la persona en la ciudad preguntaba, acá, ¿qué es lo que está sucediendo allá? Bueno, un rebú que han armado ahí los del camino. Discúlpenme, mis hermanos mexicanos, un rebú para nosotros es un, ¿cómo se diría en México? Un pleito. Un tumulto de personas, un problema, ¿verdad? Un problema. Yo quería utilizar una palabra coloquial, tengo que aprenderme unas cuantas palabras coloquiales. Pero para nosotros los dominicanos... En Guatemala, un vergueo, hermano. En Guatemala, que también tenemos guatemalteco aquí, es una cosa que yo no la voy a decir porque se podría malinterpretar en el español nuestro. Un desorden, iba a decir un revolú. ¿Qué sinónimo es de rebú? ¿Qué sinónimo de rebú? Un problema grande, ¿no? Y ellos dijeron, miren, ese problema lo han armado, que no era un problema, en realidad era la predicación del Evangelio. Los del camino. Usted lo puede leer, Hechos 19:23. Así que podemos decir que cuando aquí se habla de integridad, se está hablando de guardar la palabra de Dios, hermanos. ¿Ok? Andar en perfección de camino, conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. El Salmo 119, que leía Pedro hace un rato. Mire lo que dice, Salmo 119. Mire lo que dice el salmista en este lugar. Cuando él se preguntaba qué tenía que hacer para guardar la palabra de Dios. Y es bueno, hermano, que nosotros en algún momento, cuando descubramos nuestras debilidades, porque a veces le son nuestras debilidades latentes y conocidas a todo el mundo, menos a nosotros, pero cuando usted descubra sus debilidades, usted dígale a Dios, ayúdame, Señor, porque esta es mi debilidad, o esto es lo que me hace falta. Ok, su esposa se enfermó. No, vamos a orar por ustedes, ¿ok? Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por ellos ahora mismo, ¿ok? Señor, te adoramos y te damos gracias por tu palabra. Padre, nosotros en este momento presentamos la esposa del amigo de Edward, que nos acompañaba el día de hoy, Señor. La ponemos en tus manos. Ella está enferma y tú eres el doctor por excelencia. Nosotros oramos y la ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decíamos que el salmista también se preguntó, Salmo 119. Él dice aquí en este lugar, tú encargaste, Dios, dice él, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Y cómo es que yo tengo que guardar esos mandamientos entonces, verdad? Sería la pregunta implícita aquí. Y él dice, bueno, ojalá fuesen ordenados mis caminos para yo guardar esos mandamientos. Entonces lo que nosotros debemos de decirle a Dios es eso mismo. Ojalá, Señor, sean ordenados mis caminos, mis pasos, mi vida, para yo vivir en integridad a ti, Señor. Y ustedes se van a dar cuenta que dentro de ese código moral y de ese código ético del que nos habla la Biblia, en el mismo versículo 2, David nos dice que no tan solo debemos andar en integridad, sino que debemos hacer justicia. Debemos hacer justicia. Nosotros debemos de activamente, como cristianos, buscar la manera de nosotros hacer el bien
hacer las cosas que Dios ve como buenas. Eso es hacer justicia, hermano. Tenemos que buscar de manera positiva, de manera activa. ¿Cómo? ¿De qué manera hacer el bien? ¿A quién? ¿Quién está en necesidad? La parábola del buen samaritano en eso consiste. Había una persona en necesidad, los religiosos no le ayudaron. Vino un samaritano que no era consagrado a la religión judía del momento. Claro, servía a Dios porque Jesús lo conocía, él pasaba desapercibido a todo el mundo, pero el Señor Jesús lo conocía. Ese samaritano ayudó a la persona que estaba en necesidad. Eso nosotros tenemos que hacer. Bueno, el Señor Jesús, hablando en el Sermón del Monte, dijo: buscad el reino de Dios primeramente y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. La justicia de Dios. Bueno, aquí es bueno también que nosotros hagamos un aclarando. Cuando nosotros hablamos de justicia, la justicia que Dios nos manda hacer, el hacer el bien, como hemos dicho, estamos hablando de la justicia que Dios no demanda a nosotros, no la justicia que Dios nos da. Porque cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón, usted recibe la justicia de Dios. La justicia que lo presenta a usted delante de Dios como un justo, como alguien que ha sido perdonado de todas sus faltas, de todos sus pecados, de todas sus transgresiones. Pero la justicia que Dios nos demanda no es para que nosotros alcancemos la justicia de Dios, ¿ok? Sino que es la justicia que buscan aquellos que buscan el reino de Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia. La justicia, algunos la ven como hacer lo recto, lo que es moralmente correcto, conforme a la regla de Dios, a lo que Dios dice que es bueno. Sí, porque el día de hoy tenemos que decir a lo que Dios dice que es bueno y a lo que es bien. ¿Usted sabe por qué? Porque el mundo nos está bombardeando, diciéndonos a nosotros que lo que dice la Biblia que es bueno no es bueno nada, que es malo. ¿Usted entiende? Y que lo que la Biblia dice que es malo es bueno. Entonces tenemos que hacer la aclaración. Que cuando nos habla de hacer justicia, nos habla de hacer lo que la Biblia llama como bueno, como recto. Porque ahora nos dicen a nosotros que hacer justicia es recibir abiertamente y darle todos los derechos y permisos a un hombre que se sienta mujer, pero que biológicamente no lo sea, para no decir otra cosa. Entonces, no, eso no es lo que nos dice la Biblia, ¿ok? De ese no es el tipo de justicia que nos habla la Biblia. Al contrario, lo justo sería en este momento decirle: mira, Dios te hizo un hombre a ti, esa es la imagen de Dios para ti. En amor, claro está, ¿no? Claro que si necesitan ser servidos por nosotros, no vamos a negarle el servicio a Dios. Eso es justicia, no negar el servicio que las personas necesitan independientemente de si sean cristianos o no. Claro que la Biblia nos llama a nosotros, Gálatas 6:10, creo que es, usted lo puede verificar ahí en su Biblia, nos llama a hacer el bien mayormente a los hermanos de la fe, a los cristianos, a hacer justicia, hermanos. Usted se ha preguntado, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para habitar en tu presencia, Señor, para habitar en tu tabernáculo, para morar en tu santo monte? Viva de una manera íntegra y haga justicia. Pero también, por último, hable la verdad. Hable la verdad.
Miren, vamos a terminar, pero quería mencionar, en cuanto al tema de la justicia, y esto es muy importante, vean, nada más hacer justicia no consiste en hacerle bien a los que están necesitados. Sí, hemos dicho que sí, que eso, pero queremos hacer la aclaración, ¿no? Antes de pasar al próximo tema. Sino que consiste en no hacerle mal a los que son vulnerables. ¿Ok? Y quería dejar eso claro. Tenemos que hacer el bien activamente, que nos manda la Biblia, pero no le hagamos el mal a los que son más vulnerables, porque entonces no sería justicia. Un ejemplo de eso es José. Hablábamos del nacimiento del Señor Jesús el mes pasado. José, porque era justo, cuando se enteró que María estaba embarazada, él no sabía, Dios no le había explicado todavía que ella había concebido del Espíritu Santo. Él dice la Biblia que porque él era justo, no quiso abandonarla secretamente. ¿Ok? Porque ella estaba en esa condición de vulnerabilidad. Entonces no nos aprovechemos de las condiciones vulnerables de las demás personas, ¿ok? Para nosotros hacerle el mal, aunque no sea activamente. No sé si se entendió eso ahí. Que a veces nosotros, dejando de hacer las cosas, nosotros hacemos mucho más daño que haciéndolo a veces, ¿ok? Porque hay personas que nosotros sabemos que necesitan algún tipo de ayuda y nosotros cerramos nuestros oídos a ello. No hagamos eso. Entonces, quería hacer esa aclaración. Volvemos entonces de nuevo al tema. El que habla verdad, dice el salmista aquí, en este lugar, el que hace justicia y habla verdad en su corazón. Cuidemos nuestra conducta exterior, es verdad, eso es lo que hemos venido diciendo. Pero también cuidemos nuestra vida interna. Para andar en integridad tenemos que darle a Dios lo de afuera, pero también tenemos que darle a Dios lo de adentro. Y cuando aquí dice que habla verdad en su corazón, se está refiriendo no tan solo a que dice lo que es cierto y lo que es verdadero, sino se está refiriendo a que vive su vida de manera coherente. ¿Usted entiende? O sea, no que simplemente muestra lo que él dice que es o lo que ella dice que es en ocasiones. O cuando está delante de algunos hermanos de la iglesia. Espérate, ahí está un hermano de la iglesia, tengo que cambiar mi forma de hablar. Usted ve gente que cambia hasta su forma de hablar. Pero cuando están delante de los hermanos de la iglesia, no, mis hermanos, todo el tiempo. Hablar verdad de nuestros corazones significa que nosotros vamos a vivir de manera consecuente a lo que nosotros creemos. Ahora, yo no le voy a decir no se sienta mal si usted no ha estado haciendo así. Sí, siéntase mal, porque cuando uno se siente mal, mire, eso es lo que lo lleva a uno a arrepentirse. Pedirle perdón a Dios en nuestros corazones. El apóstol Pablo dice, Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10, no mintáis los unos a los otros, no hablen mentira. Habiendo despojado, vean cómo él lo conecta, habiendo despojado del viejo hombre, de nuestro viejo estilo de vivir, porque antes de conocer al Señor vivíamos en mentira, éramos hipócritas, decíamos mentira para nosotros salirnos con la nuestra, mentíamos en los taxes, pues yo sé que usted no está, ya usted es cristiano, eso ya no pasa, yo sé que no, ¿verdad? No mienten sus taxes, esa es una forma también de hablar verdad. Y Dios le va a proveer. ¿Usted ha creído en Dios? Confía en Dios en eso también. Dé su diezmo también, hermano, para Dios.
y Dios le va a proveer. No se preocupe que los hermanos que conectan la ofrenda son otros. Yo no sé aquí quién da y quién nos da. Yo simplemente vengo aquí a decir lo que Dios dice en su palabra. Y tengo que aplicármelo yo también. Porque si no, entonces estaría hablando mentira. Y que Dios me ayude, ¿no? Que Dios me ayude, que Dios nos ayude, mi hermano. Porque mire, nosotros podemos dar todas esas cosas, pero no hay nada mejor que experimentar la presencia de Dios. Y si es eso que tenemos que dar, para nosotros poder tener, ¿no?, esa íntima comunión y relación con Dios. Porque es que cuando hay mentira en nuestros corazones, no, nosotros mismos sabemos que hay un impedimento. Despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso nos manda a hacer la palabra de Dios. Vivamos de acuerdo a lo que nosotros creemos, hermanos. Nada hay oculto que no sea manifestado, que no haya de manifestarse. Lucas 8:17. Nada, dijo el Señor, nada. Nada hay oculto. Una anécdota para cerrar el telón. No me acuerdo el título del libro donde vi esta anécdota, pero tal vez usted la va a ver por ahí, ¿no? Y lee en uno de esos libros cristianos. Sí sé que fue de Charles Swindoll, un escritor que nosotros recomendamos también. Y él decía que él iba a una conferencia. Él iba a dar una conferencia en un crucero. La mejor conferencia del mundo debió haber sido esa, ¿no? En un crucero, imagínense. 5 días en un crucero ahí. Pero cuando se iba a montar al crucero, él era el que iba a dar la conferencia. Él y su esposa tuvieron una diferencia. Y de repente allí todo se nubló, se olvidó la conferencia, se olvidó todo. Un desmadre, como nosotros decimos, o como dirían nuestros hermanos centroamericanos. Se ofendieron mutuamente, se dijeron cosas que no debieron decírselas. ¿A usted le ha pasado en su hogar? Que Dios nos perdone, hermano. Si lo hemos hecho, que Dios nos perdone y nos ayude. Y busquemos la ayuda de Dios, porque si no, de nada sirve. Busquemos esa vida verdadera en Dios. Y de repente, cuando él cayó en cuenta que iba para la conferencia, en aquel lugar, él miró a su alrededor. Adivine quiénes estaban allí presenciando aquella obra de teatro. Y no de Shakespeare. Las personas que iban a recibir la conferencia de ellos, de parte de ellos. Dice este hombre que esa fue una vergüenza. O sea, no tenía él casi moral, dice, para ya... Le pidió perdón, claro está Dios. Y entonces él dice, bueno, recuerda que aunque tú no tengas una multitud viéndote alrededor tuyo, Dios siempre está viéndote. Dios siempre está viéndote. Aunque tal vez no experimentemos vívidamente esa presencia de Dios por las cosas que hagamos y pensemos que todo está bien, Dios siempre nos está viendo. Siempre nos está viendo. No nos deben dar vergüenza nuestras vulnerabilidades, porque ellas son conocidas a Dios. Más bien revelémoselas a Dios. A Dios. No olvidemos de que Dios es perdonador. No olvidemos de que Él quiere perdonarnos y quiere cambiarnos y crear en nosotros un nuevo corazón. Porque nuestra vida está descubierta, desnuda nuestras obras, dice la Biblia, ante los ojos de Dios.
Así que para disfrutar de los beneficios de una vida piadosa, la respuesta a esta gran interrogante es esa, hermanos. Vivir plenamente consciente de la presencia de Dios y tomar en cuenta los requisitos de Dios. Señor, te adoramos, te exaltamos. Gracias, Padre, por tu palabra, por bendecirnos en este día. Bendice nuestras vidas, ayúdanos, oh Dios, a ser sinceros para contigo que nos está viendo todo el tiempo. Pero también, Padre Santo, con nuestra iglesia, con las personas que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a nosotros, Señor, ser conscientes y a ser valientes, Señor Dios, en nuestros pecados y a confesarlo ante ti, Señor, y a querer apartarnos de ellos, Jehová Dios, para alcanzar en ti misericordia, para alcanzar perdón en ti, Señor, como dice la Biblia. Ayúdanos, oh Dios, porque queremos tu presencia en nuestras vidas. Queremos que tú vayas con nosotros todo el camino, Señor. Que no parezca como que tú te has apartado de nuestro andar, de nuestro caminar. Bendice a mis hermanos también. Ayúdale, Señor, a cada uno de ellos en sus debilidades. Porque ciertamente todos tenemos debilidades, oh Dios. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.